La neblina matinal se extendía sobre los campos de algodón como un velo de secretos, mientras Simone Bailey observaba por la ventana de la pequeña casa donde había crecido. No sabía que aquella sería una de las últimas veces que vería ese paisaje como una mujer libre. A los 22 años, Simone tenía una belleza sencilla que contrastaba con su origen humilde. Hija de agricultores que trabajaban tierras arrendadas en las afueras de Millbrook, un pequeño pueblo en el corazón de Alabama, había crecido consciente de su lugar en la rígida jerarquía social local. Por eso el romance con Eric Montgomery parecía tan improbable como peligroso. Eric era 5 años mayor, médico recién graduado por la Universidad de Alabama y heredero de una de las mayores fortunas de la región. Su madre, Regina Montgomery, controlaba un imperio agrícola que se extendía por miles de acres, convirtiendo a Millbrook prácticamente en su propiedad privada. La matriarca de 60 años había enviudado joven y había criado a sus hijos, Eric y Diane, con mano de hierro, moldeándolos según su visión implacable de éxito y estatus. El primer encuentro entre Simone y Eric ocurrió en el hospital local, donde ella trabajaba como auxiliar de enfermería para complementar los ingresos familiares. Eric estaba cubriendo el turno nocturno cuando una emergencia por un accidente en la granja de los Bailey lo puso frente a frente con la joven de ojos verdes y sonrisa tímida. Lo que comenzó como charlas casuales en los pasillos del hospital evolucionó en encuentros secretos en el viejo puente sobre el río Tombigbee. Durante meses mantuvieron la relación en absoluto secreto. Eric sabía que su madre jamás aprobaría una unión con alguien inferior, como Regina solía clasificar a cualquiera fuera de su círculo social. Simone, por su parte, temía las consecuencias que esa relación podría traer a su familia, que dependía del trabajo en las tierras controladas por los Montgomery. La revelación ocurrió de forma inesperada. Diane Montgomery, hermana de Eric y mano derecha de Regina en los negocios de la familia, sorprendió a la pareja en uno de sus encuentros. A sus 28 años, Diane nunca se había casado, dedicando toda su energía a la administración de las propiedades familiares. Su lealtad a su madre era absoluta, y su primera reacción fue correr a contarle sobre el romance prohibido. Regina recibió la noticia con una furia helada que sus hijos conocían bien. Durante 3 días se encerró en el despacho de la mansión Montgomery, saliendo solo para comidas silenciosas en las que lanzaba miradas cargadas de desaprobación hacia Eric. El joven médico, por su parte, se preparaba para la batalla que sabía inevitable. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. La mañana del jueves, Regina convocó a Eric a una conversación privada. Con una serenidad que contrastaba drásticamente con su reacción inicial, anunció que había reconsiderado su postura. Dijo que había comprendido que estaba siendo prejuiciosa y que si Eric realmente amaba a Simone, ella no se opondría a la relación. Tal vez he sido injusta, admitió Regina, con las manos perfectamente cuidadas cruzadas sobre la mesa de caoba. Si esa muchacha logró conquistar tu corazón, debe tener cualidades que no percibí al principio. Me gustaría conocerla mejor. Eric quedó atónito. Conocía a su madre lo suficiente para desconfiar de cambios tan repentinos, pero su felicidad por poder vivir abiertamente su amor pesó más que la prudencia. Simone también encontró extraña la súbita aceptación, pero se permitió creer que Regina había cambiado de opinión genuinamente. La primera cena en la mansión Montgomery fue una puesta en escena perfecta de cortesía sureña. Regina se mostró como una anfitriona impecable, haciendo preguntas educadas sobre la familia Bailey y mostrando interés genuino por la vida de Simone. Diane, aunque más reservada, también se mostró cordial. La única nota discordante fue la presencia de Tessa Scorsone, hija de otro hacendado influyente y amiga de toda la vida de Diane. Tessa tenía la misma edad que Eric y había crecido con la expectativa de que algún día se casaría con él. Una unión que sería mutuamente beneficiosa para ambas familias. Bella y sofisticada, con el cabello rubio perfectamente arreglado y vistiendo siempre las últimas tendencias de Atlanta, observaba a Simone con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules. «Es tan romántico», comentó Tessa durante la cena, con una voz dulce que enmascaraba el veneno de sus palabras. Eric encontrando el amor verdadero de una manera tan inesperada. En los meses siguientes, Regina se aseguró de incluir a Simone en los eventos sociales de la familia. La llevó a elegir un vestido adecuado para el baile benéfico anual. La presentó a las demás damas de la sociedad local e incluso sugirió que se inscribiera en un curso de etiqueta en Montgomery, la capital del estado. Una futura Montgomery debe saber cómo comportarse en cualquier situación, explicó Regina con una sonrisa maternal que Simone aún no sabía que era falsa. La boda se celebró en la iglesia metodista de Millbrook en una ceremonia de la que todo el pueblo habló por semanas. Regina no escatimó en gastos, transformando el evento en una demostración de poder y hospitalidad sureña.
Simone se sentía como una princesa de cuento de hadas, caminando por el pasillo en un vestido de encaje francés bajo la mirada orgullosa de sus padres y la bendición de su suegra. Eric y Simone se mudaron a una casa más pequeña en las tierras de la familia, un lugar acogedor rodeado de magnolias centenarias. Durante algunos meses vivieron una prolongada luna de miel. Eric dividía su tiempo entre el consultorio en Millbrook y los turnos en el hospital regional, mientras Simone se dedicaba a transformar la casa en un hogar cálido. El embarazo se descubrió en otoño, trayendo alegría adicional a la joven pareja. Regina se mostró como una abuela expectante atenta, acompañando a Simone a los chequeos médicos. El último pensamiento claro que Simone tuvo fue de extrañeza al ver letreros que indicaban Birmingham, a más de 2 horas de distancia de casa. Después de eso, su mente se hundió en una niebla de la que no despertaría en muchos años. El Mapleview Psychiatric Hospital era una institución que oficialmente no existía. Ubicado en una zona rural aislada entre Birmingham y Huntsville, el complejo de ladrillos rojos se escondía detrás de altos muros y portones de hierro que permanecían siempre cerrados. Para quien preguntara, no era más que una clínica de reposo para personas adineradas que necesitaban tratamiento discreto para problemas de salud mental. Simone despertó 3 días después en un cuarto pequeño y estéril, sin ventanas y con una sola puerta de metal. Su mente aún estaba nublada por los medicamentos, pero la realidad de su situación comenzaba a materializarse como una pesadilla lenta y terrible. No tenía idea de dónde estaba, cómo había llegado ahí o por qué llevaba puesto un uniforme hospitalario gris claro. ¿Dónde está mi bebé?, fueron sus primeras palabras coherentes cuando una enfermera entró a verificar sus signos vitales. La mujer, una señora de mediana edad con expresión endurecida por los años, ni siquiera la miró a los ojos. «Estás aquí para recuperarte, querida. No te preocupes por nada más». Durante las primeras semanas, Simone fue mantenida bajo fuerte medicación. Los médicos, si es que podían llamarse así, insistían en que sufría de psicosis posparto severa y que había intentado hacerle daño a su propio hijo. Era una mentira tan absurda que al principio Simone ni siquiera podía procesar la acusación. «Esto es un error», gritaba durante las sesiones con el Dr. Hardwell, un hombre corpulento de bigote canoso que dirigía la institución. Jamás lastimaría a Jeremy. Ni siquiera estaba enferma. «La negación es común en casos como el suyo», respondía él pacientemente, tomando notas en una tablilla. Su suegra nos habló de sus episodios. Estaba muy preocupada por la seguridad del niño. La mención de Regina hacía que el estómago de Simone se revolviera. Lentamente las piezas comenzaron a encajar. La aceptación repentina de la relación. La excesiva amabilidad durante el embarazo. El interés desmedido de Diane por el bebé. Todo había sido una elaborada puesta en escena, pero ¿con qué propósito? Conforme pasaban los meses y la medicación disminuía poco a poco, Simone comenzó a recuperar su lucidez. Fue entonces cuando conoció a Miranda Speedman, una mujer de 75 años que ocupaba la habitación de al lado. Miranda había sido una de las mujeres más ricas de Mobile hasta que sus hijos biológicos lograron internarla, alegando demencia senil para tomar control de su fortuna. «No estamos locas, querida», susurró Miranda durante uno de sus encuentros secretos en el jardín interno de la institución. «Solo somos inconvenientes». Miranda había estado internada 8 años, pero su mente seguía tan afilada como una navaja. Había observado el patrón. Mujeres ricas o que representaban un obstáculo para alguien poderoso eran traídas a Mapleview con diagnósticos convenientes. El Dr. Hardwell recibía pagos sustanciosos para mantener a sus pacientes indefinidamente, mientras sus familiares o interesados se beneficiaban de sus ausencias. «Tu suegra paga religiosamente cada mes», reveló Miranda. Escuché a las enfermeras comentarlo. $5,000 para asegurar que permanezcas aquí y recibas todo el cuidado necesario. La revelación golpeó a Simone como un puñetazo en el estómago. Regina no había actuado por impulso ni por rechazo al matrimonio. Había planeado todo fríamente, desde la falsa aceptación hasta la internación forzada. ¿Pero por qué? Miranda se convirtió en el ancla de cordura de Simone durante los años siguientes. La anciana había perdido la esperanza de salir de Mapleview, pero se dedicó a mantener a Simone fuerte mentalmente y enfocada en la realidad de su situación. «Tengo un hijo adoptivo», contó Miranda una noche cuando susurraban por los pasillos durante una de las raras fallas en la vigilancia. «Isaiah es abogado en Mobile y ha luchado años por sacarme de aquí. Mis otros hijos siempre logran impedirlo. Pagan buenos abogados e incluso sobornos cuando es necesario. Pero Isaiah nunca se ha rendido». Miranda había transferido parte de su fortuna a Isaiah antes de la internación, sospechando de las intenciones de sus hijos biológicos. Entre los bienes que él recibió estaba una colección de pinturas que había pertenecido al esposo de Miranda, incluyendo obras de artistas sureños que se habían valorizado enormemente con los años.
Si algún día sales de aquí, dijo Miranda, entregando una carta cuidadosamente escondida durante años, busca a Paisaya. Dile que nunca dejé de pensar en él como mi verdadero hijo. Mientras tanto, en Millbrook, la versión oficial de los hechos se consolidaba. Eric había regresado del Congreso para descubrir que Simone había dejado una carta explicando que ya no amaba a su marido y que había encontrado a otro hombre. Según Regina, la nuera se había marchado durante la madrugada, abandonando a Jeremy sin ningún remordimiento. La carta, escrita en papel membretado del hotel donde Eric estaba hospedado, un detalle que le pareció extraño pero no cuestionó en medio del shock, era fría y cruel. Supuestamente Simone confesaba que el matrimonio había sido un error, que se sentía asfixiada por la vida en Millbrook y que prefería comenzar una nueva vida lejos de todo y de todos. Eric quedó devastado. Diane se mudó de inmediato a la casa de su hermano para ayudar con Jeremy, asumiendo el papel de madre sustituta con una dedicación que impresionó a todos. Regina, por su parte, se mostraba como una abuela ejemplar, siempre presente para apoyar al hijo abandonado y cuidar del nieto. Algunos matrimonios simplemente no están hechos para durar, filosofaba Regina durante las cenas familiares meciendo a Jeremy en brazos. Es mejor que se haya ido ahora antes de causar más daños. 2 años después de la desaparición de Simone, Eric conoció a Tessa Scorzone en un evento social. La joven había regresado de una temporada en Charleston, donde había estudiado administración de empresas y estaba más bella y sofisticada que nunca. Lo que comenzó como una amistad consoladora evolucionó poco a poco en una relación más profunda. Tessa se mostró como una madrastra cariñosa para Jeremy, que en ese entonces tenía 2 años y medio. No intentaba sustituir a la madre biológica, pero le ofrecía al niño el cariño maternal que necesitaba. Eric, aún herido por la traición de Simone, encontró en Tessa la estabilidad emocional que buscaba. La boda se celebró 3 años después de la desaparición de Simone. Esta vez Regina organizó una ceremonia más discreta, apropiada para segundas nupcias. Jeremy, ahora de 4 años, participó como paje, aceptando naturalmente a Tessa como su nueva madre. Durante ese periodo, los negocios de la familia Montgomery prosperaron de manera extraordinaria. Regina había asumido la administración de las tierras heredadas por Jeremy a través de los abuelos maternos, que habían fallecido poco tiempo después de la desaparición de Simone. Los ancianos, destrozados por la vergüenza de lo que consideraban una traición inaceptable de su hija, habían dejado sus modestas propiedades al nieto. Fue durante una inspección de rutina en esas tierras que Regina hizo un descubrimiento que cambiaría por completo la dinámica financiera de la familia. Pruebas geológicas revelaron la presencia de depósitos significativos de diamantes en un área que los Bailey habían considerado improductiva durante décadas. El hallazgo se mantuvo en absoluto secreto mientras Regina se ocupaba de los aspectos legales de la explotación. Como tutora legal de los bienes de Jeremy, tenía autoridad total para tomar decisiones en nombre del menor. Se firmaron contratos con empresas mineras y pronto comenzaron a extraerse los primeros diamantes. Los ingresos adicionales convirtieron a los Montgomery en la familia más rica de todo el condado. Regina reinvirtió las ganancias en más tierras, expandiendo el imperio agrícola y diversificando las inversiones. Eric, enfocado en su carrera médica y absorbido en la crianza de Jeremy, dejaba todos los asuntos financieros en manos de su madre, confiando en su experiencia empresarial. Jeremy crecía como un niño inteligente y cariñoso, llamando a Diane tía Dee y a Tessa mamá. Tenía recuerdos vagos de Simone, más como sensaciones que como imágenes claras. Regina se encargaba de mantener vivo el concepto de que su madre biológica había elegido abandonarlo, pero siempre de manera sutil, nunca como una crítica directa. Tu madre era una muchacha bonita, decía Regina cuando Jeremy preguntaba por Simone, pero algunas personas no logran enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. Cuando Jeremy cumplió 10 años, Regina anunció a la familia que había recibido noticias sobre Simone. Según sus fuentes, la antigua nuera había muerto en un accidente de coche en algún lugar de Texas, donde vivía con el hombre por el que había abandonado a la familia. Finalmente encontró la paz, dijo Regina solemnemente durante la cena de cumpleaños de Jeremy. Debemos perdonarla y seguir adelante. Eric sintió una mezcla de tristeza y alivio. Parte de él siempre había esperado que Simone regresara, quizá arrepentida de sus decisiones. La confirmación de su muerte, aunque dolorosa, trajo una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Jeremy reaccionó a la noticia con la seriedad de un niño intentando comprender conceptos adultos. Pidió plantar una magnolia en el jardín en memoria de su madre, un gesto que conmovió profundamente a toda la familia. En los años siguientes, la familia Montgomery consolidó su posición como la dinastía más poderosa de la región.
Regina expandió los negocios para incluir una empresa de procesamiento agrícola, aprovechando las cosechas de otros agricultores más pequeños. Eric se convirtió en jefe del departamento de cardiología del hospital regional, mientras Tessa se dedicaba a obras de caridad y a la crianza de Jeremy. El niño crecía mostrando aptitudes tanto para los estudios como para los negocios, acompañando con frecuencia a Regina en sus inspecciones a las propiedades. Ella lo trataba como su sucesor natural, enseñándole sobre agricultura, minería e inversiones desde pequeño. «Un día todo esto será tuyo», decía Regina, señalando los vastos campos que se extendían hasta el horizonte. «Es importante que entiendas cómo preservar y expandir el legado de la familia». Diane continuaba como la administradora operativa de los negocios, trabajando incansablemente para implementar las visiones estratégicas de Regina. Su dedicación a la familia era absoluta, y nunca había mostrado interés en casarse o tener una vida independiente. «La familia Montgomery es mi vida», solía decir cuando le preguntaban por sus planes personales. «No necesito nada más». Mientras tanto, en el Mapleview Psychiatric Hospital, Simone había aprendido a sobrevivir. Los años de medicación forzada habían cobrado su precio físico, pero su determinación seguía intacta. Miranda continuaba siendo su compañía constante, y juntas habían desarrollado un entendimiento detallado del funcionamiento de la institución. «Paciencia, querida», susurraba Miranda en los momentos más difíciles. «Nuestra hora llegará». La oportunidad que esperaban surgió durante el invierno de 2019, cuando un incendio accidental en la cocina se propagó rápidamente por el edificio principal. En el caos de la evacuación, varias pacientes lograron escapar de los terrenos de la institución. Miranda, ya debilitada por la edad y por años de medicación inadecuada, no pudo seguirle el paso a Simone. «Ve», gritó empujando la carta de Isaiah en las manos de Simone. «Busca a mi hijo. Dile que siempre lo amé». Fueron las últimas palabras que Simone escuchó de Miranda antes de desaparecer en el bosque que rodeaba Mapleview. Detrás de ella las llamas consumían el edificio, y con él a la única testigo que podía confirmar su versión de los hechos. Simone corrió por el bosque durante horas, con los pies descalzos sangrando contra las piedras y las ramas caídas. El humo del incendio aún era visible cuando por fin se detuvo a descansar, escondida entre los árboles densos que rodeaban la institución. Su ropa hospitalaria estaba rasgada, y temblaba tanto de frío como de terror al pensar que podían encontrarla y llevarla de vuelta. Durante 3 días se escondió en el bosque, bebiendo agua de arroyos y comiendo frutas silvestres. La carta de Miranda estaba segura dentro de la blusa, doblada con cuidado y protegida como el único vínculo con la esperanza de libertad. Cuando por fin se sintió lo suficientemente segura para dejar la protección de los árboles, Simone estaba irreconocible. Flaca, sucia y con el cabello desgreñado, más parecida a una vagabunda que a la joven esposa que había desaparecido 10 años antes. El viaje a Mobile fue una odisea de autobuses y aventones. Simone había memorizado la dirección de Isaiah que aparecía en la carta de Miranda y usó los pocos dólares que encontró en el bolsillo de una enfermera durante el caos del incendio para comprar boletos. Cada parada era un riesgo. Cada persona que la miraba 2 veces representaba la posibilidad de ser reconocida y enviada de vuelta al infierno del que había escapado. El despacho de abogados Speedman & Associates ocupaba 2 pisos de un edificio histórico en el centro de Mobile. Simone se quedó parada en la banqueta casi 1 hora antes de reunir el valor para entrar. ¿Cómo explicar 10 años de vida perdidos a un completo desconocido? ¿Cómo lograr que alguien creyera una historia que sonaba a delirio de una persona perturbada? La recepcionista la miró con desconfianza cuando Simone pidió hablar con Isaiah Speedman, pero algo en la determinación de aquella mujer andrajosa hizo que anunciara la visita. Isaiah era un hombre de 45 años, alto y elegante, con canas prematuras y ojos amables que recordaban a Miranda. «Soy amiga de Miranda Speedman», dijo Simone, entregándole la carta con manos temblorosas. «Ella me pidió que lo buscara». Isaiah leyó la carta en silencio y Simone vio cómo se le formaban lágrimas cuando reconoció la caligrafía de su madre adoptiva. Miranda había escrito sobre Simone, sobre la injusticia de su internación y sobre su propia situación en Mapleview. Era un testimonio de amor maternal y una súplica desesperada de ayuda. «Mi madre murió en el incendio», dijo Isaiah con la voz entrecortada. «Recibí la notificación oficial ayer. Dijeron que fue un accidente durante la evacuación». Simone contó su historia en las horas siguientes, desde el romance con Eric hasta los últimos días en el hospital psiquiátrico. Isaiah escuchaba en silencio, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Su experiencia como abogado especializado en casos de internación forzada lo había preparado para historias como esa. Pero la complejidad de la conspiración contra Simone era impresionante incluso para sus estándares. «Vamos a necesitar pruebas», dijo por fin. «Tu palabra contra la de ellos no será suficiente».
especialmente considerando que estuviste internada en una institución psiquiátrica por una década. Durante los meses siguientes, Isaiah trabajó incansablemente para construir un caso sólido. Contrató investigadores privados para revisar los registros de Mapleview, descubriendo un patrón de internaciones cuestionables y pagos sospechosos. Los registros financieros revelaron transferencias regulares desde la cuenta personal de Regina Montgomery al hospital, siempre por el monto exacto de $5,000 mensuales. Al mismo tiempo, Isaiah se aseguró de que Simone fuera evaluada por psiquiatras independientes, quienes confirmaron su salud mental y la ausencia de cualquier condición que justificara una internación psiquiátrica. Los exámenes también revelaron evidencia de medicación forzada prolongada, incluyendo sedantes que se le habían administrado sin necesidad médica real. La investigación sobre los bienes de Jeremy fue particularmente reveladora. Los registros notariales mostraron que Regina había asumido el control total de las propiedades heredadas por su nieto, incluidas las tierras donde se descubrieron los diamantes. La cronología era sospechosa. El hallazgo de los depósitos minerales ocurrió apenas 6 meses después de la muerte de los padres de Simone, y los contratos de explotación se firmaron a nombre de Jeremy cuando tenía solo 4 años. Lo planeó todo desde el principio, concluyó Isaiah durante una de las reuniones en su oficina. El matrimonio, el embarazo, la internación, todo calculado para que ella tomara control de las tierras que sabía que eran valiosas. Pero lo más importante fueron las grabaciones encontradas. Miranda había mencionado en la carta que una de las pacientes de Mapleview era hija de un político local, internada por sus propios padres para encubrir un escándalo. Esa mujer, Sarah Chen, había logrado grabar en secreto conversaciones entre el Dr. Hartwell y diversos clientes que pagaban por internaciones a conveniencia. Entre las grabaciones estaba una conversación explosiva entre Regina Montgomery y el Dr. Hartwell, fechada pocos días antes de la desaparición de Simone. En el audio, Regina discutía los detalles de la internación. «Necesito que parezca genuinamente perturbada si alguien viene a buscarla», decía la voz inconfundible de Regina en la grabación. «Pero no puedo arriesgarme a que la declaren mentalmente incompetente de manera permanente. Eso podría complicar los asuntos legales relacionados con la herencia de su hijo». Las grabaciones también revelaron encuentros posteriores a lo largo de los años, en los que Regina y el Dr. Hartwell discutían la evolución del caso de Simone y ajustes en los tratamientos. En una conversación de 2015, Regina instruía al médico a intensificar los cuidados tras enterarse de que Isaiah Speedman estaba investigando Mapleview en su intento por liberar a Miranda. Mientras las pruebas se acumulaban, Simone trabajaba en su propia recuperación y transformación. Isaiah había conseguido que se quedara en una casa de reposo legítima, donde recibió atención médica adecuada y apoyo psicológico. Poco a poco fue recuperando no solo la salud física, sino también la confianza en sí misma que había sido destruida sistemáticamente durante los años de cautiverio. La verdad sobre los diamantes fue la pieza final del rompecabezas. Investigaciones geológicas independientes confirmaron que los depósitos minerales en las antiguas tierras de los Bailey eran conocidos por la comunidad científica local desde hacía décadas. Regina tenía acceso a esos datos por medio de sus contactos en el gobierno estatal y en la universidad, información que utilizó para orquestar toda la conspiración. Manipuló a tus padres para que dejaran las tierras a Jeremy, sabiendo que ella asumiría el control como tutora, explicó Isaiah. Y se deshizo de ti para garantizar que nunca cuestionaras sus decisiones financieras ni descubrieras el valor real de la herencia de tu hijo. Durante ese periodo de investigación y preparación, Simone también desarrolló una relación profunda con Isaiah. Lo que comenzó como gratitud por la ayuda evolucionó poco a poco en algo más. Ambos habían perdido a personas importantes, él a Miranda, y ella 10 años de vida y la infancia de su hijo. Se encontraron mutuamente la comprensión y el apoyo que necesitaban para sanar viejas heridas. Isaiah había guardado cuidadosamente las pinturas que Miranda le dejó, incluida una obra de un artista sureño del siglo XIX que se había vuelto sumamente valiosa en el mercado de arte contemporáneo. Siguiendo las instrucciones de la carta que Simone trajo, vendió una de las pinturas y usó el dinero para establecer un fondo que cubriría todos los gastos legales del caso y, además, dejaría a Simone financieramente independiente. Miranda quería que tuvieras los recursos necesarios para luchar, dijo, entregándole los documentos que formalizaban la transferencia. Ella creía que la justicia solo es posible cuando se tiene el poder para buscarla. Con las pruebas reunidas y los recursos disponibles, llegó el momento de planear la revelación que cambiaría para siempre la vida de todos en Millbrook. Isaiah sugirió un enfoque directo a través del sistema judicial, pero Simone tenía otras ideas. «Quiero que todo el pueblo sepa la verdad», dijo. «Quiero que vean de qué es capaz Regina, Montgomery por dinero, la oportunidad perfecta».
Surgió cuando supieron que la Cámara de Comercio de Millbrook estaba organizando un gran evento para homenajear a una nueva empresaria que había adquirido varias propiedades en la región con planes de establecer una agroindustria moderna. La misteriosa inversionista se había comunicado solo por medio de representantes y nadie en el pueblo conocía su identidad. Isaiah utilizó su red de contactos para confirmar que el evento era legítimo y que la empresaria realmente existía. A través de negociaciones cuidadosas y una suma considerable de dinero, logró convencer a la verdadera inversionista de permitir que Simone ocupara su lugar en la ceremonia de homenaje. «Será la venganza perfecta», dijo Simone, con los ojos verdes brillando de una determinación que Isaiah reconocía en Miranda. «Regina pensó que me había enterrado para siempre, pero voy a resucitar justo frente a sus ojos». Los preparativos para la revelación tomaron meses. Simone trabajó con entrenadores personales y nutriólogos para recuperar su apariencia física, asesores de imagen para crear una nueva identidad visual y coaches de oratoria para preparar el discurso que lo cambiaría todo. El objetivo era presentarse como una mujer de éxito y poder, alguien que claramente había prosperado durante los años de ausencia. Jeremy, ahora de 15 años, se había convertido en un joven inteligente y carismático, muy parecido a su padre a esa edad. Destacaba en los estudios y mostraba interés genuino por los negocios de la familia, acompañando con frecuencia a Regina en sus actividades empresariales. No tenía recuerdos claros de su madre biológica, pero había crecido con la narrativa de que Simone los abandonó por egoísmo. Eric había madurado, convirtiéndose en un médico respetado y un esposo dedicado para Tessa. De vez en cuando aún pensaba en Simone, especialmente cuando veía algo que le recordaba los primeros tiempos del matrimonio. Pero había hecho las paces con el pasado y construido una nueva vida que lo satisfacía. Diane seguía siendo la administradora incansable del Imperio Montgomery, ahora expandido para incluir varias empresas subsidiarias. Su devoción a la familia nunca había disminuido y se enorgullecía del papel que desempeñaba en el éxito de los negocios. Jeremy la consideraba una segunda madre, confiando en ella casi tanto como en Regina. Tessa se había consolidado por completo como la matriarca de la nueva generación Montgomery. Organizaba eventos sociales, participaba en comités de caridad y había criado a Jeremy con el cariño genuino de una madre biológica. Su posición en la sociedad local era sólida y se sentía realizada tanto en lo profesional como en lo personal. Regina, a los 70 años, seguía siendo la fuerza dominante detrás de todas las decisiones importantes de la familia. Su salud se mantenía robusta y su mente tan aguda como siempre. Había transformado una herencia agrícola respetable en un imperio empresarial que dominaba toda la región. A todos los efectos, era el ejemplo perfecto de éxito femenino en el sur de Estados Unidos. La noche de la ceremonia llegó con toda la pompa que Millbrook podía ofrecer. El salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad estaba decorado con flores locales e iluminado por cientos de velas. Toda la élite regional estaba presente, incluidos políticos, empresarios y líderes comunitarios. La familia Montgomery ocupaba una mesa de honor cerca del escenario, ansiosa por conocer por fin a la misteriosa inversionista que prometía traer prosperidad adicional a la región. Regina llevaba un vestido azul marino elegante y sus joyas más finas, la imagen perfecta de la gran dama sureña. Eric y Tessa estaban uno al lado del otro, conversando animadamente con otros invitados sobre las posibilidades de negocio que la nueva alianza podría traer. Diane revisaba discretamente los detalles del evento, siempre atenta a los aspectos organizativos. Jeremy, vistiendo su primer smoking, observaba todo con la curiosidad de un joven a punto de entrar al mundo adulto. Cuando el maestro de ceremonias anunció que había llegado el momento de conocer a la homenajeada, un silencio expectante se apoderó del salón. Las luces se concentraron en el escenario, y una figura femenina elegante emergió por las cortinas laterales. Simone Bailey Montgomery estaba irreconocible. Su cabello, ahora cortado en un bob sofisticado y teñido de un rubio dorado, enmarcaba un rostro que había ganado una elegancia madura durante los años de ausencia. El vestido negro que llevaba era claramente de alta costura, y las joyas discretas pero costosas completaban el aspecto de una mujer de negocios exitosa. Más importante aún, había en su postura una confianza que nunca existió en la joven tímida que dejó Millbrook 15 años atrás. El reconocimiento no fue inmediato. Pasaron unos segundos de confusión mientras la gente procesaba el rostro familiar en un contexto completamente inesperado. Luego, como ondas que se expanden en un lago, empezaron a correr murmullos por el salón. Regina fue la primera en comprender por completo la situación. Su máscara de compostura aristocrática vaciló apenas un instante, pero el tiempo suficiente para revelar el shock y el terror genuinos que sentía. A su lado, Eric parecía haber visto un fantasma.
El rostro se le empalideció visiblemente mientras intentaba procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. Tessa sujetó el brazo de su esposo instintivamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y algo que se parecía mucho a la culpa. Diane se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera volver más real la aparición. Jeremy, que no tenía recuerdos claros de Simone, miraba con curiosidad a la mujer en el escenario, sin entender por qué su presencia había causado tal conmoción entre los familiares. «Buenas noches», dijo Simone al micrófono, con la voz resonando clara y fuerte por el salón. «Sé que muchos de ustedes están sorprendidos de verme aquí hoy. Imagino que algunos incluso creían que estaba muerta». Un murmullo más alto recorrió al público. Regina hizo el ademán de ponerse de pie, pero algo en la postura decidida de Simone la hizo dudar. «Mi nombre es Simone Bailey Montgomery», continuó. «Y durante los últimos 15 años, ustedes conocieron solo una versión de mi historia. Una versión cuidadosamente construida para ocultar crímenes que me dejaron en shock incluso a mí, que fui la víctima. El silencio ahora era absoluto. Cada persona en el salón estaba completamente enfocada en la mujer del escenario, esperando revelaciones que sabían cambiarían para siempre su comprensión de los hechos que habían moldeado a Millbrook en las últimas décadas. Hoy por fin van a conocer la verdad». Simone respiró hondo, sus ojos recorriendo el salón hasta encontrar el rostro de Jeremy. Por un momento, madre e hijo se miraron a través de la distancia de 15 años perdidos, y a ella se le partió el corazón al ver que él no la reconocía. En septiembre de 2009 comenzó, su voz cobrando fuerza. «Yo no abandoné a mi familia por otro hombre. Yo no escribí una carta cruel rechazando a mi esposo y a mi hijo de 6 meses. Fui secuestrada de mi propia casa e internada a la fuerza en una institución psiquiátrica ilegal, donde permanecí prisionera durante 10 años. El salón estalló en murmullos, pero Simone continuó ignorando la agitación. «La mujer responsable de este crimen está sentada justo ahí», dijo, señalando directamente a Regina. «Regina Montgomery organizó mi internación forzada no por odio personal, sino por pura avaricia. Ella sabía que las tierras heredadas por mi hijo contenían depósitos de diamantes valuados en millones de dólares». Regina se puso de pie bruscamente, el rostro convertido en una máscara de indignación. «Eso es absurdo. Esta mujer claramente sufre de delirios. Abandonó a la familia y ahora vuelve con esas acusaciones ridículas». «Siéntate, Regina», dijo Simone con calma. «Vas a querer escuchar el resto». Isaiah apareció junto al escenario cargando una caja de documentos y un equipo de sonido. Conectó un dispositivo al sistema de audio del salón y le hizo una seña a Simone. «Por suerte», dijo ella, «no soy la única testigo de los crímenes cometidos contra mí. Una amiga muy querida, Miranda Speedman, tuvo la previsión de grabar conversaciones que ocurrían en el hospital donde estábamos internadas. El primer archivo de audio comenzó a reproducirse, y la voz inconfundible de Regina resonó por el salón. Necesito que parezca genuinamente perturbada si alguien viene a buscarla, pero no puedo arriesgarme a que la declaren mentalmente incompetente de forma permanente. Eso podría complicar los asuntos legales relacionados con la herencia de su hijo». La respuesta del Dr. Hardwell era igual de clara. «Entiendo perfectamente, Mrs. Montgomery. Mantendremos un equilibrio cuidadoso. 5,000 mensuales, como acordamos». «Exacto, y doctor, absoluto sigilo sobre nuestra clienta especial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las personas en el salón miraban alternativamente a Simone en el escenario y a Regina en la mesa de honor. La matriarca se había puesto completamente pálida. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al borde de la mesa. Eso fue manipulado», balbuceó Regina, pero su voz sonaba débil y desesperada. «Cualquiera puede falsificar grabaciones hoy en día». «Tal vez», concedió Simone, «pero será más difícil falsificar esto». Isaiah activó una pantalla de proyección que descendió detrás del escenario. Las primeras imágenes eran registros bancarios que mostraban transferencias mensuales regulares desde la cuenta personal de Regina Montgomery al Maple View Psychiatric Hospital, siempre por el monto de $5,000 durante exactamente 10 años. «Y esto», continuó Simone, mientras nuevas imágenes aparecían en la pantalla. «Documentos geológicos fechados en 2005 que muestran la ubicación exacta de los depósitos de diamantes en las tierras de mis padres. Documentos que estaban disponibles en los archivos públicos de la Universidad Estatal, donde Regina Montgomery integró el consejo directivo durante 8 años. La siguiente secuencia de imágenes mostraba la cronología completa. La repentina aceptación de la relación entre Simone y Eric en 2008, pocos meses después de que Regina obtuviera acceso a los datos geológicos actualizados. La boda en 2009. La conveniente muerte de los padres de Simone en 2010, apenas un año después de su desaparición. La transferencia de las tierras a Jeremy, con Regina asumiendo la tutoría.
El casual descubrimiento de los diamantes en 2011, seguido inmediatamente por los contratos mineros que transformaron a la familia Montgomery en la más rica de la región. Pero lo más impactante, dijo Simón, con la voz cargada de emoción contenida, es descubrir cuántas personas estuvieron involucradas en esta conspiración. La pantalla mostró ahora imágenes de vigilancia de una cafetería en Birmingham, claramente tomadas por cámaras de seguridad. Las fotos mostraban a Regina en reuniones regulares con el Dr. Hardwell a lo largo de los años, siempre en horarios específicos y siempre en el mismo lugar discreto. Estas imágenes se obtuvieron mediante una investigación privada conducida en los últimos 2 años, explicó Simón. Pero lo que más me dolió descubrir fue quién más participó en el plan para destruirme. Se volvió directamente hacia Tessa, que se había encogido en su asiento como si intentara desaparecer. Tessa Scorsone sabía exactamente lo que estaba pasando cuando se acercó a Eric después de mi desaparición. De hecho, ella había participado en las discusiones sobre cómo resolver el problema Simón desde el inicio. Comenzó a sonar una nueva grabación. Esta vez una conversación entre Regina y Tessa de 2009. Eric estará destrozado al principio, decía la voz de Tessa, pero yo estaré ahí para consolarlo. Unos años de dedicación y se olvidará por completo de esa chica. ¿Y el niño?, preguntaba Regina. Jeremy me aceptará como madre fácilmente. Los niños pequeños se adaptan rápido. En pocos años ni siquiera se acordará de ella. Eric, que había permanecido en estado de shock durante toda la presentación, por fin encontró la voz. ¿Tessa?, preguntó volviéndose hacia su esposa con los ojos llenos de dolor y traición. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías que Simón no nos había abandonado? Tessa no pudo responder, las lágrimas corriendo por su rostro mientras la verdad de 15 años de mentiras se derrumbaba a su alrededor. Pero la revelación más dolorosa aún estaba por venir. Y entonces, dijo Simón con la voz quebrándose levemente, está Diane Montgomery, la cuñada que yo pensaba que había sido mi amiga, la tía dedicada que ayudó a criar a mi hijo durante mi ausencia forzada. Diane había permanecido inmóvil durante toda la presentación, pero ahora sus ojos se llenaron de una furia desesperada. Diane no solo sabía del plan, continuó Simón. Ella fue quien sugirió la internación psiquiátrica desde el principio. Vean esto. La grabación final era la más devastadora de todas. La voz de Diane, clara y decidida, hablando con Regina pocos días antes de la desaparición de Simón. Mamá, una internación psiquiátrica resolvería todos nuestros problemas. Ella desaparecería sin levantar sospechas legales. Eric quedaría libre para casarse de nuevo y Jeremy me tendría como figura materna. Es la solución perfecta. ¿Y el bebé?, preguntaba Regina en la grabación. Jeremy será mi hijo en todos los sentidos que importan. Esa muchacha nunca podrá darme lo que ella me dio, la oportunidad de ser madre. Diane se puso de pie bruscamente, tirando su silla. «Tú no entiendes», le gritó a Simón. «Amé a ese niño más de lo que tú jamás podrías. Yo crié a Jeremy. Estuve ahí para cada fiebre, cada pesadilla, cada logro. Tú estabas ausente. Yo estaba ausente porque ustedes me secuestraron», replicó Simón, elevando su voz por primera vez. «Ustedes me robaron 10 años de la vida de mi hijo». Jeremy, que había permanecido confundido durante toda la revelación, por fin entendió la magnitud de lo que se estaba exponiendo. Sus 3 figuras maternas, Regina, Diane y Tessa, habían conspirado para destruir a su madre biológica y robar su herencia. El joven de 15 años se puso de pie. Simón bajó del escenario y caminó hacia su hijo, deteniéndose apenas cuando estuvo a pocos metros de la mesa de los Montgomery. «Nunca, Jeremy. Ni por un día ni por un minuto. Luché por volver contigo todos los días durante 10 años. Eric estaba llorando abiertamente ahora. La realidad de haber perdido 15 años con la mujer a la que realmente amaba, golpeándolo como un impacto físico. Simón susurró. Yo pensé, todos pensamos. Pensaron exactamente lo que estas mujeres querían que pensaran, dijo Simón, con la voz más suave al dirigirse al ex esposo. Eric, te manipularon tanto como a mí. La diferencia es que tú viviste 15 años de mentiras en libertad, mientras yo viví 15 años de verdad en una prisión. El salón se había convertido en un pandemonio controlado. La gente susurraba intensamente. Los teléfonos sonaban mientras los periodistas locales intentaban procesar el mayor escándalo de la región en décadas. En el centro del caos, la familia Montgomery se desintegraba frente a cientos de testigos. Regina hizo un último intento desesperado por controlar la situación. Aunque todo esto fuera verdad, dijo, su voz recuperando parte de su autoridad habitual. Jeremy es mi nieto y yo cuidé de sus intereses mejor que... ¿Sus intereses?, interrumpió Isaiah, que se había unido a Simón. Usted robó millones de dólares que le pertenecían, usando su posición como tutora para beneficiarse a sí misma y a sus hijos. Eso es peculado, no cuidado familiar.
Le entregó un documento a Jeremy. Este es un informe financiero independiente que muestra cuánto dinero generó la minería en sus tierras durante los últimos 15 años y cuánto realmente fue depositado en cuentas destinadas a su beneficio. Jeremy leyó los números con incredulidad creciente. Según el informe, más de $20 millones habían sido generados por la operación minera, pero solo 2 millones estaban en cuentas designadas para él. El resto había sido reinvertido en otros negocios de la familia Montgomery, inversiones en las que Jeremy no tenía participación legal. «Abuela», dijo, su voz ahora cargada de un dolor profundo, «me robaste. Todas ustedes me robaron. No solo dinero, sino a mi madre, a mi verdadera familia, 15 años de vida real». Regina intentó acercarse a su nieto, pero Jeremy retrocedió. «Jeremy, querido, todo lo que hicimos fue por ti para protegerte». «¿Para protegerme?», explotó el adolescente. «Destruyeron a mi familia para protegerme. Internaron a mi madre en un manicomio ilegal para protegerme». Diane hizo un último intento desesperado. «Jeremy, te amo como si fueras mi propio hijo. Eso tiene que significar algo». El joven la miró con una mezcla de lástima y repulsión. «Tía Dee, me amabas tanto que estuviste dispuesta a torturar a mi verdadera madre para retenerme. Eso no es amor, eso es posesión enfermiza». Simón se acercó cautelosamente a su hijo. 15 años era demasiado tiempo y sabía que no podía simplemente retomar la relación desde donde la habían dejado cuando él era un bebé. «Jeremy», dijo suavemente, «no espero que me perdones de inmediato, ni que me aceptes de nuevo en tu vida como si nada hubiera pasado. 15 años es mucho tiempo y tienes todo el derecho de estar furioso con todo esto. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte y que pasaría el resto de mi vida tratando de recuperar el tiempo perdido, si tú me lo permites». Jeremy la estudió durante un largo momento. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, procesando emociones demasiado complejas para su edad. ¿De verdad intentaste volver conmigo todos esos años?» «Todos los días», respondió Simón, con lágrimas por fin descendiendo por su rostro. «Incluso en los momentos más oscuros, cuando me daban tantas drogas que apenas podía recordar mi propio nombre, me aferraba a tu recuerdo. Tú fuiste la razón por la que no me rendí». El joven dio un paso hacia su madre, vacilante pero decidido. Yo quiero conocerte de nuevo. A la verdadera tú, no a la versión que ellas me contaron». Fue el momento más dulce en 15 años de tragedia, pero fue interrumpido cuando policías entraron en el salón. Isaiah había, por supuesto, coordinado con las autoridades para que estuvieran presentes durante las revelaciones. Regina, Diane y Tessa fueron arrestadas bajo cargos de conspiración, secuestro, peculado y fraude. El Dr. Harwell ya había sido detenido el día anterior, cuando una operación federal cerró definitivamente el Maple View Psychiatric Hospital. Eric no fue imputado, pues las pruebas mostraban claramente que había sido manipulado tanto como Simón, pero enfrentaba la devastadora realidad de haber perdido 15 años con la mujer que realmente amaba y de haber construido una vida basada en mentiras elaboradas. En los meses siguientes, la historia de la familia Montgomery dominó no solo Millbrook, sino todo el estado de Alabama. Periodistas de investigación descubrieron que el caso no era aislado. Otras familias ricas habían usado Maple View para resolver problemas inconvenientes con parientes, siempre con el conocimiento y la participación de Regina Montgomery, que recibía comisiones por cada referencia exitosa. Jeremy eligió vivir con Simón e Isaiah, que se casaron pocos meses después de las revelaciones. La transición fue difícil. 15 años no podían borrarse fácilmente. Pero poco a poco, madre e hijo construyeron una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Eric pidió el divorcio de Tessa e intentó reconquistar a Simón, pero ella le rechazó con amabilidad. «Fuimos personas distintas hace 15 años», le explicó. «Tienes que descubrir quién eres realmente ahora. Y yo ya encontré mi nueva vida con Isaiah». El joven médico acabó mudándose a Atlanta, donde reconstruyó su carrera lejos de los recuerdos dolorosos de Millbrook. Mantenía contacto regular con Jeremy, pero le llevaría años procesar por completo la culpa de haber creído las mentiras sobre Simón. Las propiedades e inversiones controladas ilegalmente por Regina fueron transferidas de nuevo a Jeremy, ahora bajo la tutela legal de Simón e Isaiah. El joven se convirtió a los 15 años en uno de los adolescentes más ricos de Alabama, pero eligió usar su fortuna para establecer una fundación dedicada a ayudar a víctimas de internación psiquiátrica forzada. Regina fue condenada a 20 años de prisión y murió tras las rejas 3 años después, llevándose consigo los secretos de cuántas otras familias había destruido a lo largo de las décadas. Diane recibió 15 años y perdió todo contacto con Jeremy, que se negó a visitarla en prisión. Tessa fue sentenciada a 10 años por complicidad y tras su liberación se mudó a otro estado,
tratando de reconstruir una vida lejos de las consecuencias de sus decisiones. El Dr. Harwell fue condenado a cadena perpetua cuando las investigaciones revelaron que había causado la muerte de al menos 12 pacientes mediante tratamientos innecesarios y negligencia médica. Mapleview fue demolido y en el lugar se erigió un memorial en honor a las víctimas. 5 años después de las revelaciones, Simone estaba embarazada nuevamente. A los 42 años, ella e Isaiah decidieron ampliar la familia que habían construido con Jeremy. El joven, ya en la universidad estudiando Derecho, estaba entusiasmado con la perspectiva de ser hermano mayor. Esta vez, dijo Jeremy durante la cena de cumpleaños número 20 de Simone, nuestra familia se construirá sobre la verdad desde el principio. Simone sonrió, observando a Isaiah jugar con su hijo, porque así era como Jeremy siempre es, refería a su padrastro, y sintiendo una paz que no experimentaba desde antes de su matrimonio con Eric. Las cicatrices de los 15 años perdidos nunca desaparecerían por completo. Pero había aprendido que la justicia, incluso cuando llega tarde, puede traer una forma de sanación. El pequeño pueblo de Millbrook nunca volvió a ser el mismo tras las revelaciones. La confianza ciega en la élite local quedó permanentemente quebrada y se establecieron nuevos mecanismos de supervisión para prevenir futuros abusos de poder. La historia se convirtió en un caso estudiado en facultades de Derecho y Psicología, un ejemplo extremo de cómo la avaricia y el poder pueden corromper incluso las relaciones familiares más básicas. Pero tal vez el verdadero legado de la historia sea Jeremy Montgomery, un joven que creció creyendo en mentiras, descubrió la verdad devastadora y eligió usar su experiencia para proteger a otros de sufrimientos similares. A los 25 años se convirtió en abogado especializado en derechos de las víctimas de abuso institucional, siguiendo los pasos de Isaiah y honrando la memoria de Miranda Speedman. La verdad, solía decir en sus conferencias, puede ser enterrada por años, incluso décadas, pero siempre. Y cuando lo hace transforma todo a su alrededor, para bien o para mal, dependiendo de en qué lado estabas cuando estaba oculta. Simone había sobrevivido a 15 años de infierno, porque nunca renunció a la esperanza de que la verdad eventualmente prevalecería. Y al final, esa fe inquebrantable no solo la salvó a ella, sino también a su hijo y a innumerables víctimas que encontraron justicia gracias a su valentía. La mansión Montgomery fue vendida y transformada en un centro de rehabilitación para víctimas de trauma. Las vastas plantaciones continuaron operando bajo nueva administración, pero ahora las ganancias se destinaban a programas de asistencia social regional. Los diamantes siguieron siendo extraídos, pero su riqueza finalmente servía al propósito que debieron tener desde el inicio: garantizar un futuro seguro y próspero para Jeremy y su nueva familia. Y en una ironía que no pasó desapercibida para nadie en Millbrook, la mujer que había sido considerada la más débil e insignificante de la historia se convirtió al final en la más poderosa de todas. No mediante manipulación o crueldad, sino a través de la fuerza más simple y más difícil de destruir: la verdad.